La clase pasada habíamos estado viendo lo que era la materia, vimos cuáles eran las propiedades de las materias, ¿sí? Que era un cuerpo, que era la masa, la diferencia con el peso, ¿sí? Vimos sistemas materiales, los clasificamos según su comportamiento con, o su interacción, mejor dicho, con el medio y según las propiedades del sistema material, ¿no? Entonces habíamos clasificado en abiertos, cerrados y aislados o en sistemas homogéneos y heterogéneos. Y habíamos llegado a ver lo que era solución, sustancia, aleaciones y los métodos de separación de sistemas materiales heterogéneos. Nos faltaba ver método de separación de sistemas homogéneos, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá vamos a poner, no me acuerdo cómo lo había puesto en la clase pasada, vamos a ponerle 2. Bien, sistemas homogéneos. Bien, para los sistemas homogéneos existen principalmente 2 métodos de separación, ¿sí? Todos estos tengan en cuenta que son métodos de separación de procesos físicos, ¿sí? No hay cambios en lo que serían las sustancias que componen a los sistemas materiales, ¿sí? Bien. Los métodos de separación van a ser la destilación y la cristalización. De estos, el que más se utiliza es la destilación. Existen 2 tipos de destilaciones, la destilación simple y la fraccionada, ¿sí? Generalmente ustedes ven la simple y nada más. ¿En qué consiste? Consiste en aprovechar que las sustancias que componen al sistema homogéneo, ¿sí? Tienen distintas, originalmente, ¿no? Tienen distintos puntos de ebullición, ¿sí? En el caso de la cristalización tienen distintos puntos de fusión, ¿sí? Entonces se aprovechan de eso, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Distintos puntos de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Ahora vamos a repasar bien lo que serían los estados de agregación de la materia y los pasajes de unos a otros, ¿sí? Bien, la idea entonces de esto es, si yo tengo una mezcla, ¿sí? Va a ser una solución. Vamos a ponerlo así, está en una rejillita, acá tenemos un mechero de Bunsen, ¿sí? Esto está sostenido, ¿no? Obvio, bueno, no se sostiene por ahí en realidad las cosas estas. Bien, bueno, supongan que esto es todo, está todo correcto. Bien, y acá arriba lo importante es que tienen un pequeño tubito que en realidad está dentro de un tubo más grande, ¿sí? Bien. Por el tubo más grande pasa agua fría, ¿sí? Entra de este lado el agua fría y sale por acá, ¿sí? Por otra boquilla que tiene el tubito, ¿sí? Este agua no se mezcla, el agua fría no se mezcla con lo que está pasando por adentro del tubo finito, ¿sí? Sino que está rodeándolo, ¿ok? Entonces, la idea es la siguiente. Esto está cerrado, ¿no? Y acá tenemos un termómetro que mide las temperaturas y con lo que podemos controlar, ¿ok? Bien, entonces, la idea es la siguiente, se calienta la mezcla, ¿sí? Esto tiene que tener un trípode. Se calienta la mezcla hasta que la sustancia que tiene menor punto de ebullición, es decir, la que se ebulle primero, ¿sí? Justamente empieza a evaporarse, ¿ok? Pasa de estado líquido a estado gaseoso. Al evaporarse esa sustancia, acá nosotros tenemos la mezcla, ¿sí? Una sola de las sustancias se evapora.
Entonces empieza a llenarse por acá, ¿sí? Obviamente sube. Y cuando sube pasa por este tubo, que es el único o sea, la única dirección que tiene para escaparse, digamos, el gas, porque el gas ocupa todo el volumen que le sea posible, ¿sí? No tiene volumen propio, ¿ok? Entonces ocupa todo el volumen del recipiente. Así que este gas empieza a pasar por este tubo, por el cual está entrando agua fría, ¿sí? Este agua fría rodea al tubo, ¿sí? Y sale por este lado, ¿ok? Lo que va a hacer es capturar el calor que tiene este vapor, enfriándolo. Le baja la temperatura. ¿Hasta qué? Hasta que se condensa. Es decir, pasa de nuevo a estado líquido. Y cuando pasa a estado líquido, cae en un vaso de precipitado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, eso lo vamos a hacer hasta que una de las dos sustancias se evapore completamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que había un método de separación que era la disolución, ¿no? Sí. Lo que hacíamos era, si teníamos un sólido, o sea, eran dos sólidos que estaban mezclados, uno era soluble en agua y el otro no, ¿sí? Tenían más o menos el mismo tamaño y no había muchas diferencias em, o sea, no había mucha diferencia de tamaño y ninguno de los dos era magnético ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces lo que se hacía era disolverlos, ¿sí? Se ponía en agua, se mezcla, se crea entonces una solución de agua con sal y el otro sólido que no sé, podría haber sido, qué sé yo, arena, ¿sí? Entonces, el agua con sal queda por un lado, la arena o sea, queda todo mezclado en realidad, ¿no? Pero después se puede em, filtrar, ¿sí? Se filtra la arena, entonces queda la arena de un lado, el agua del otro. O mismo, incluso puede ser con un tamiz, ¿no? Pero con un filtro muchísimo mejor, ¿sí? Porque el tamiz tiene agujeritos por ahí muy grandes para la arena, entonces se filtra, ¿sí? Queda el agua con sal por un lado, la arena por el otro. Ahí ya separaron la sal de la arena, ¿sí? Ahora, para separar el agua de la sal, van a tener que utilizar la destilación, ¿sí? Se calienta, el agua se evapora, pasa por el tubo y cae acá agua sola, ¿sí? ¿Y la sal dónde queda? Acá, porque el punto de ebullición de la sal es muy, muy alto, ¿sí? No va a ebullir nunca, ¿sí? Es decir, el agua con sal, obviamente, llega a un punto de ebullición, ¿no? Nosotros vemos como si ustedes ponen agua con sal a calentar, ven que en algún momento empieza a hervir, ¿sí? Pero ahí lo que llegó al punto de ebullición es el agua, no la sal, ¿sí? La sal en realidad, o sea, si ustedes dejan que todo eso se evapore, al final se van a quedar con sal. La sal no se convierte en vapor, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien, bárbaro. Entonces ahí terminan de separar a el agua de la sal y ya habían separado la arena anteriormente, ¿ok? Bien, entonces estos métodos de separación se pueden utilizar varios juntos, ¿sí? La cristalización, bueno, esa es la destilación simple en realidad. Después existe la otra que es una destilación fraccionaria, ¿sí? Que lo que hace es, nosotros tenemos tres cosas ahora, ¿sí? Que están mezcladas, ¿sí? Entonces lo que se hace es, también se pone a hervir, o sea, eh, se les da calor, ¿sí? Hasta aumentar la temperatura y que empiecen a evaporarse. Acá arriba, en lugar de tener directamente esta parte, ¿sí? Que donde cae el vapor, ¿sí? Hay un cierto control de la temperatura que hace que el primero que llegue se condense y cae, ¿sí? Y solamente el segundo pasa, ¿ok? Entonces es como una fracciona los vapores. Hay ciertos vapores que pueden pasar
y hay otros vapores que van a condensarse de vuelta y caen en el mismo recipiente donde estaban, ¿sí? Entonces eso se le llama destilación fraccionada, ¿sí? ¿Dudas? ¿Repetir la No. fraccional? Destilación fraccionaria. ¿Querés que la repita? Sí, por favor. Bien. En lugar de que sea el sistema así sencillo, lo que tenés acá arriba es una especie de, ¿cómo se diría? No es un aparato. A ver si les puedo conseguir una imagen, si no. Denme un segundo. Bueno, no tengo imagen por acá. Bueno, la idea de la destilación fraccionada es básicamente que en lugar de que pase todo el líquido, ¿sí? Acá arriba se le coloca algo, ¿sí? Que hace que, digamos, es como que tiene una segunda boquilla, por así decirlo, y solamente va a pasar uno de los dos gases, ¿sí? Se ponen a diferentes alturas, digamos, las boquillas, ¿sí? Porque los gases se van a evaporar a distintas temperaturas y van a tener distintas densidades, digamos, ¿sí? Entonces, hay vapores que son más densos que otros, entonces quedan más abajo, y hay vapores que son son menos densos, entonces se van más arriba, ¿sí? Entonces, dependiendo de la altura a la que vos pongas la boquilla, se irá a un vapor o a otro, ¿sí? Arriba se coloca algo para que el vapor, generalmente, ¿no? Pueden haber distintos tipos de destilaciones fraccionadas, ¿sí? Se coloca algo para que el vapor que sube primero, es decir, el menos denso, ¿sí? Que queda más arriba, se enfríe y vuelva a caer, se condensa y vuelva a caer en el recipiente donde estaba. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces uno de los vapores pasa y el otro se vuelve a condensar y cae. Generalmente así se hace en laboratorio. Después, obviamente, hay ciertas máquinas o cosas que logran hacer esto a muchísimo más mayor escala, a forma industrial y todo, ¿sí? Esto estamos hablando en un laboratorio, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿dudas? No. 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 Bárbaro, excelente. Bueno, la cristalización es un método que se utiliza para separar también un sólido de una solución, ¿sí? Acá tenemos un sólido más solución, o sea, perdón, más un soluto, ¿no? Un, un solvente, ahí está. Un solvente, sí, es decir, están formando una solución, pero en estos tipos de soluciones únicamente puede ser un sólido y un solvente líquido, ¿sí? En el cambio, en la destilación podrían haber sido una mezcla entre dos líquidos distintos que tienen distintos puntos de ebullición, ¿sí? No solamente necesita ser un sólido con un líquido, ¿ok? Sí. Bien. Bueno, para esto lo que se hace es, también se aprovecha las diferencias de puntos de fusión, ¿sí? En este caso, bueno, de fusión, para que el sólido se cristalice, ¿sí? A diferencia del líquido que no se va a cristalizar tan rápido, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de, a ver, ¿qué podría llegar a ser? Mm, Deme un segundo que lo pienso. Em, bueno, no se me ocurre bien, pero generalmente se utiliza para formar cristales de azúcar, por ejemplo, cuando se purifica, por así decirlo, el azúcar, es decir, se separa el azúcar de las impurezas, ¿sí? En general, lo que se hace es, digamos, calentar
toda la mezcla, es decir, nosotros tenemos azúcar e impurezas. Las impurezas no las sabemos qué son, ¿sí? Son cosas que no son azúcar, básicamente, ¿sí? Entonces, se deja solidificar y el azúcar forma cristales. Los cristales de azúcar se separan del resto de las impurezas, ¿sí? Se pueden separar después por otros métodos, ¿no? Pero inicialmente se terminan separando porque uno se cristaliza en los cristales que nosotros conocemos de azúcar que no contienen a esas impurezas. ¿Entiendes? Es más o menos lo mismo que destilación, pero esta es por enfriamiento, ¿sí? Uno se enfría y al enfriarse se cristaliza, ¿sí? A diferencia del líquido, ¿sí? La idea es que el líquido no se cristaliza, ¿sí? Solamente el sólido, ¿ok? Este aprovecha los distintos puntos de fusión de las sustancias. El sólido se cristaliza por enfriamiento. ¿Sí? ¿Dudas? No. No. Bien. Bueno, esos serían los métodos de separación entonces de los sistemas materiales, ¿sí? Heterogéneos y homogéneos. ¿Dudas con los temas que vimos hasta acá? No. 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 Bárbaro. Bueno, vamos a ver lo que serían los estados de agregación de la materia, ¿sí? Bien. ¿Alguien se acuerda cuáles serían los estados de agregación de la materia? La materia puede aparecer en 3 estados en general. Sólido, Sólido, líquido y líquido, gaseoso. gaseoso. Perfecto. Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver las características de cada uno y cómo se pasa entonces de uno a otro. ¿Sí? Bien. Los sólidos, perdón, pero existen otros después estados de agregación de la materia que no son ni sólido, líquido ni gaseoso, ¿sí? Están los, por ejemplo, eh, materiales que son no newtonianos, ¿sí? La palabra es re difícil de pronunciar porque es de la palabra, del nombre de Newton, ¿sí? Es no newtoniano, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes mezclan agua con maicena, ¿sí? Hacen una mezclita de agua con maicena, a ustedes les va a quedar algo más bien líquido, ¿o no? Sí. Sí, pero Bien, cuando le aplicas presión se vuelve sólido. exactamente, ¿sí? Cuando ustedes le aplican presiones repentinas, ¿sí? No una presión lenta, porque si ustedes aplican una fuerza lentamente, se comporta como un líquido, ¿sí? Fluye, ustedes pueden moverlo como cualquier otro fluido, ¿sí? Pero si las fuerzas que aplican son, eh, digamos, más bien rápidas, ¿sí? Las presiones son más repentinas, entonces se comporta como un sólido, ¿sí? Es duro, de hecho se resquebraja, ¿sí? Se convierte en migas, ¿ok? Después eso se ven como si fuese como si se derritiera y se vuelve a unir. No es que se derrite, ¿sí? Es que es simplemente la forma que tiene el sistema, ¿sí? Em, Eso no es ni un líquido ni un sólido. O sea, se comporta de una forma muy rara que no es newtoniana, ¿sí? Nosotros vamos a obviamente ver todo lo que serían las cosas generales y después están los casos particulares, digamos, excepciones a las reglas como ese, ¿sí? O como el llamado estado plasma, ¿sí? Bien, nosotros solamente vamos a ver sólido, líquido, gaseoso. ¿Ok? Ok. Bien. Sí. Los sólidos tienen forma y volumen propio, ¿sí? Característica fundamental.
Acá tampoco nos vamos a meter con nada como la elasticidad, ni la plasticidad de un sólido, ni nada de eso, ¿sí? O sea, los sólidos que son deformables, ni nada de eso, ¿ok? Bien, vamos a tomar a un sólido como si fuese un sólido rígido, es decir, no se deforma, no es elástico, ¿sí? Es un sólido rígido, ¿ok? No sé, una lapicera, por ejemplo, ¿sí? Tienen forma y volumen propio, ¿sí? Las partículas que conforman a los sólidos, ¿sí? Recordemos que la materia en general está conformada por partículas muy pequeñas, ¿sí? Que se encuentran en movimiento constante. A esto, esas características, digamos, de la materia es lo que describiría el modelo cinético de la materia, ¿sí? El modelo cinético de la materia indica que todo lo que nos rodea, que sea materia, está conformado por partículas muy pequeñas que se encuentran en constante movimiento. Y la velocidad con la que se mueven esas partículas está directamente relacionada con la temperatura del cuerpo, ¿ok? Y obviamente del material, ¿no? Que sea. Em, Bien, en el caso del sólido, vamos a encontrar que las partículas se encuentran muy ordenadas, ¿sí? Y están muy juntitas. Entonces tendrá poco movimiento, ¿sí? Vamos a poner así. Es como si estas partículas, voy a ponerlos como si fuesen cuadraditos. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Bueno, es como si estas partículas estuviesen cosidas entre ellas, ¿sí? Entonces, no pueden moverse de su lugar, ¿ok? Tienen un lugar fijo en el espacio, ¿sí? Obviamente ese lugar fijo es relativo al resto de las partículas, ¿sí? De sus alrededores. Recuerden que esto tiene que ser además en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, las partículas que conforman a los sólidos se encuentran ordenadas, ¿sí? Es decir, ocupan un lugar relativo fijo en el espacio. Relativo es porque, por ejemplo, esta partícula se encuentra siempre al lado de esta, arriba de esta, abajo de esta, ¿sí? Pero esas partículas pueden encontrarse en cualquier lugar del espacio, es decir, podrían estar ahí o podrían estar acá, ¿sí? Bueno, si estuviesen todas juntas, ¿no? Así. Entonces, no es que están fijas en un lugar en el espacio, al estilo de la lapicera no puede moverse en lo absoluto de donde está, sino que las partículas que componen a esa lapicera, sí, están fijas una con respecto a la otra, ¿ok? Bien, y ordenadas, ¿no? Además, la distancia entre las partículas es muy pequeña. Entre estas es muy pequeña, lo que impide que se muevan, ¿sí? Cualquier cosa. Poco movimiento. No quiere decir que no se muevan en lo absoluto, ¿sí? Todas las partículas se están moviendo constantemente, pero estas partículas estarían como vibrando en su lugar, ¿ok? El movimiento de una partícula está directamente relacionado con la energía cinética de esa partícula, ¿sí? La energía cinética es la energía del movimiento,
¿sí? Está relacionado con la masa de la partícula y su velocidad, ¿ok? Esto lo van a ver en física, no lo van a ver acá, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que cuanto mayor masa, mayor energía cinética, y cuanto mayor velocidad del objeto, mayor energía cinética también, ¿sí? Ahora, existe una magnitud, que es una magnitud escalar, ¿sí? Que mide lo que sería la energía cinética media de las partículas, ¿sí? O sea, relaciona lo que es la energía de las partículas, ¿sí? Que es algo que se mide microscópicamente, digamos, no pueden medirse igual, o sea, se aproxima, no es algo que nosotros podamos medir particularmente a cada partícula, ¿sí? Eh, pero bueno, la energía cinética de las partículas sería algo a una escala muy chiquitita, a una escala microscópica. A escala, digamos, más grande, macroscópica, se mediría la energía cinética media, ¿sí? Algo así como el promedio de las energías cinéticas de las partículas de un sistema. Y eso se traduce en la magnitud de la temperatura, ¿sí? Entonces, la temperatura va a estar directamente relacionado con la energía cinética, pero no quiere decir que sean la misma cosa, ¿eh? La energía cinética es justamente una energía, la temperatura es una magnitud. Mide la energía cinética media de las partículas de un cuerpo. Tengan en cuenta que temperatura no es lo mismo que calor. El calor es otra energía, ¿sí? Es la energía que nosotros le estamos aportando o que un objeto está aportando al medio, ¿sí? El calor se termina convirtiendo, o sea, es una energía y se termina convirtiendo en energía cinética, lo que nosotros terminamos traduciendo a temperaturas, ¿sí? Pero no son la misma cosa, ¿ok? Bien, entonces, ¿hasta acá todo bien? Sí. Sí. Bárbaro. Por lo tanto, como estas partículas se mueven muy poquito, van a tener mucha o baja energía cinética. Si se mueven poquito, Baja. Baja. baja energía cinética. ¿Sí? De hecho, van a ser los que menos energía cinética van a tener de todos los estados de agregación. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerla acá. Baja energía cinética. Ahora, los líquidos tienen forma propia. No se adaptan al envase donde estén. Perfecto. ¿Y tienen volumen propio? No. Sí. Sí. Bueno, Bien. sí, bueno, claro, sí tienen, pues es para Sí natación. tienen volumen propio. ¿Ok? Los líquidos tienen volumen propio, pero no forma propia. ¿Sí? Los líquidos tienen la característica de que son capaces de fluir, ¿sí? Que los líquidos fluyan quiere decir que sus partículas es como si se arrastraran unas sobre otras, ¿sí? Imagínense que estas tienen, digamos, como rueditas entre las partículas. Entonces, esto se puede mover todo para allá, o todo para abajo, o toda esta columna para arriba. ¿Se entiende cómo se mueve? No es que se van completamente unos de otros. Las distancias entre las partículas aún siguen siendo pocas, pero las energías de atracción entre partículas no son tan fuertes y por lo tanto, o sea, no son tan fuertes como en los sólidos, ¿no? Y por tanto, dejan que estas partículas fluyan entre ellas. ¿Se entiende?
Sí. 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 Bien, entonces, vamos a poner así, las fuerzas de interacción entre las partículas no son tan fuertes como las de los sólidos. La cosa de esto es que le encanta hacer corazones, lo que permite que fluyan. Bien, ¿y cómo va a ser entonces la energía cinética de estas partículas con respecto a las de los sólidos? ¿Mayor o menor? Un poco mayor a la de los sólidos. Mayor. Mayor, ¿sí? Vamos a ponerle mayor, entonces, energía cinética que los sólidos. ¿Sí? Bien, estas partículas de todas formas se encuentran bastante cerquitas entre ellos, entonces las fuerzas de interacción siguen siendo fuertes. No tanto como la de los sólidos, pero siguen siendo bastante fuertes. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener a los a los gases. ¿Sí? Estado gaseoso. ¿Ok? Estos no tienen ni volumen, ni forma propia. Es decir, ocupan todo el espacio que les es posible dentro de un recipiente. ¿Sí? Van a ver que entonces los gases, por ejemplo, no tienen densidad constante, porque la densidad, ¿qué era? Como era masa dividido volumen. Exactamente, es masa dividido volumen, es decir, es la relación entre la masa y el volumen de un sistema, ¿sí? Ahora, el sólido tiene su masa, ¿sí? Y su volumen propio, entonces tiene una cierta densidad. El líquido también tiene volumen propio, entonces tendrá una cierta densidad, ¿ok? Ahora, los gases no tienen volumen propio, por lo tanto, su densidad no va a ser constante. Va a depender de las características en las que se encuentra, es decir, en ese momento, en qué recipiente vamos a tener qué cantidad de gas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Después nosotros vamos a ver cómo calcular la densidad de los gases. ¿Sí? Cuando veamos gases más adelante. Bueno, entonces, estos no tienen ni volumen ni forma propia. Las partículas prácticamente no interactúan entre ellas, es decir, no hay fuerzas de atracción entre las partículas. En realidad sí las hay, pero son despreciables, ¿sí? Nosotros vamos a tomar a esto como que es un gas ideal, y en un gas ideal directamente no hay interacción entre las partículas, ¿sí? No hay fuerzas de atracción entre ellas, ¿ok? Las distancias son muy grandes, ¿sí? Y se mueven libremente. ¿Ok? Entonces acá ya no vamos a tener esto ordenado, por así decirlo, sino que van a estar cada partícula por su cuenta, ¿sí? Y además moviéndose en el espacio, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Cada una por su cuenta,
¿sí? Y esto puede estar moviéndose, está hacia allá, lo que quieran, ¿ok? Profe, ¿cómo era lo de Decime. la densidad de los gases? No es constante, Ah, depende de las características del gas en el momento, ¿sí? gracias. No hay problema. Bien, ¿cómo va a ser la energía cinética de los gases? Muy Sí. alta. Sí. Muy alta, perfecto. Líquido. Energía cinética muy alta, ¿sí? Porque todas las partículas están en constante movimiento, ¿sí? ¿Dudas? No, No. Bárbaro. Bueno, nosotros dijimos que entonces la energía cinética media de un material, ¿sí? La íbamos a relacionar con la temperatura de ese material, ¿sí? Si nosotros aumentamos la temperatura, aumentará la energía cinética, ¿sí? Y si aumenta la energía cinética, llega un momento en el que cambia el estado de agregación de la sustancia, ¿sí? Vamos a ir desde la menor cantidad de energía cinética a mayor cantidad de energía cinética, sería entonces de sólido a líquido a gaseoso, ¿sí? Tengan en cuenta que no todo el calor que ustedes le estén dando a la sustancia va a implementarse para el cambio em, para el cambio de estado de agregación. Primero tiene que haber un cambio de temperatura, es decir, el calor que uno le aporte a un material, ¿sí? Se puede utilizar para dos cosas por separado, no las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Se puede utilizar el calor para aumentar el movimiento de las partículas, eso sería la temperatura, o para cambiar el estado de agregación, que eso sería romper con estas uniones que tienen las partículas entre ellas, ¿sí? Lo que mantiene unidas a las partículas son fuerzas de atracción, que es básicamente energía química, ¿sí? Para romper estas fuerzas, para romper estos enlaces, uno tiene que aportarle energía a la partícula, ¿ok? Entonces, la partícula inicialmente cuando absorbe energía empieza a moverse cada vez más, hasta que llega un momento en el que quiere romper los enlaces que tiene a su alrededor, ¿sí? Ese sería el cambio de estado de agregación, de sólido a líquido, ¿sí? Si esta partícula empieza a aumentar aún más su energía cinética, es decir, se mueve más y más, ¿sí? Llega un momento en el que estos enlaces se rompen completamente y entonces se separan completamente una partícula de otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. sí, Bien. Si nosotros hacemos estos cambios mediante el agregado de calor, ¿sí? Un calor se va a llamar calor sensible, que es el que cambia la temperatura, y otro se va a llamar calor latente, que es el que cambia el estado de agregación. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos de pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, pero se puede hacer también al revés, ¿no? Bajarle la temperatura a un sistema, es decir, quitarle calor al sistema, ¿sí? Hasta que éste baje su energía cinética y por lo tanto pase de estado gaseoso a líquido y de líquido a sólido. También podría llegar a suceder que nos salteemos directamente el estado líquido y vayamos de sólido a gaseoso. O viceversa, ¿no? Cuando yo quiero que me haga una flechita, no me la hace. Ahí está. Bien. ¿Quién se acuerda cómo se llama de sólido a líquido? El estado el cambio de estado. fusión, De sólido a líquido, muy bien, fusión. Cambios de estado. ¿Y del líquido a sólido? evaporación, No, del líquido a sólido. ah, Solidificación. solidificación, Bien, solidificación. ¿De líquido a gaseoso? ahí sí era evaporación. Evaporación. Se llama en realidad vaporización. Y ahora vamos a ver los dos tipos distintos que hay, ¿sí? ¿Y de gaseoso a líquido?
condensación, Muy bien. Y ahora están los que no se acuerda nadie nunca. Sólido a gaseoso. Empieza con B corta. Volatilización. ¿Sí? ¿A qué le suena algo que es volátil? O sea, ¿qué significa que algo sea volátil? Que en cualquier momento puede cambiar. Claro, algo que, o sea, uno piensa en volátil, uno piensa en algo como explosivo, ¿sí? Eso significa volátil, ¿sí? Un cambio brusco, ¿ok? Bueno, la volatilización sería de sólido a gaseoso, ¿ok? Es digamos, un cambio brusco de algo que estaba sólido y se evapora. No se evapora en realidad, justamente. Sucede la volatilización y se convierte en gas directamente, ¿sí? No quiere decir que ese cambio sea algo brusco, o sea, no viene acompañado de una explosión, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen las bolitas de naftalina. sí, Bien, No, ¿cuáles son? ¿no? Bueno, eran muy famosas hace mucho tiempo. Ahora no hay tanta gente que las utiliza, pero eran unas bolitas que se usaban para mantener a las polillas fuera de los placares, ¿sí? Para proteger a la ropa de los bichos, ¿sí? Ah, Que podían comerlas. Entonces, eran unas bolitas sólidas, ¿sí? Que vos la ponías en el placar y era como que, por así decirlo, largaba un olor fuerte que mataba a los bichos, ¿sí? En realidad no largaba ningún olor. Lo que estaba haciendo era justamente pasar de estado sólido directamente a gaseoso, ¿sí? Se volatilizaba, ¿sí? Y se convertía en gas. Entonces, ese gas era lo que mataba a los bichitos, ¿ok? igual sí, te contaminaba todo el placar eso, Sí, obviamente. un olor, Después tenía únicamente olor a esa cosa. Pero literal. bueno. Se utilizaba mucho para lo que eran las ropas que se guardaban durante mucho tiempo. Por ejemplo, la ropa que se guardaba en invierno, se le ponían las bolitas esas para que justamente no las atacaran los bichos. ¿Sí? Bien. También se utiliza por ejemplo, no sé si conocen el efecto del hielo seco. El hielo seco es un tipo de hielo que pasa directamente, o sea, en contacto con el aire, ¿no? Pasa directamente a estado gaseoso, ¿sí? O sea, es agua porque es hielo seco, ¿sí? Pero formado de una forma especial que pasa directamente a vapor de agua, ¿sí? Se utiliza mucho en lo que son obras de teatro o efectos especiales, ¿sí? Para usarlo como si fuese niebla o lo que sea, ¿sí? Bien. Bueno, de gaseoso a sólido. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? yo no. Bien, es la sublimación. ¿Sí? El caso de sublimación no hay demasiados, digamos, casos conocidos. O sea, no hay muchos ejemplos para dar de sublimación, pero básicamente es un gas que se enfría muy rápidamente y pasa directamente a estado sólido. ¿Sí? Se obtienen cristales directamente. ¿Sí? No sé si conocen unas momias que existen en el norte argentino. La Niña del Rayo, ¿le suena? No. No, No. ¿No? Bueno, en el norte argentino existen unas 3 momias de unos niños de pueblos originarios, ¿sí? Que tienen muchos, muchísimos años, ¿sí? Son 3 chicos, 2 chicos y una chica creo que son, o 2 chicas y un chico, una cosa así. Hay una que se llama La Niña del Rayo, que es muy, muy, muy famosa. Em, Después lo pueden buscar si no les da impresión las momias. Em, Son momias naturales, ¿sí? ¿Qué quiere decir momias naturales? Quiere decir que se momificaron en un estado natural sin ningún tipo de
proceso, ¿sí? Es decir, no son esas momias que están vendadas de Egipto o cosas así, ¿sí? Son cuerpos que se han mantenido en casi que perfecto estado, se diría, ¿sí? La niña del rayo se la conoce así porque a la momia la agarró un rayo y está marcada con la quemadura del rayo, tipo, pero está todo perfectamente conservado, ¿sí? Ahí busqué y sí, parece tipo, no parece real, o sea, parece vivo. ¿Viste? Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, esas momias fueron momificadas justamente de forma muy natural. En realidad se sabe que eran sacrificios que se hacían de niños hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando, ¿no? En pueblos originarios, en una cierta montaña, a los nenes se los llevaba, se los dormía, ¿sí? Se les daba licor, se los dormía y quedaban ahí como sacrificio, ¿sí? La cosa es que estos nenes que estaban dormidos, por justamente el alcohol que les habían dado, fueron momificados en una forma instantánea por por cómo estaba la presión y la temperatura del lugar en ese momento. Es decir, las condiciones de presión y temperatura hicieron que los gases que se encontraban en los chicos se solidificaran inmediatamente. Pasaron de gaseoso a sólido, ¿sí? Es decir, se sublimaron, ¿sí? Se cristalizaron inmediatamente sin pasar por el líquido. Eso hizo que el cuerpo no se descomponiera, ¿sí? No se descompuso el cuerpo, ¿ok? Directamente pasó de gaseoso a sólido y quedó ahí, ¿sí? Después de muchísimos tiempos los descubrieron y ahora son conservados en unas cámaras muy especiales a temperaturas y presiones específicas para que justamente no varíe, digamos, el estado en el que se encuentran, porque es una momificación, justamente como decía, natural, ¿sí? De las cuales hay muy pocas, digamos. Em, Bien, bueno, los que sacan a la vista, digamos, se ponen en exposición de a uno y cada ciertos tiempos en unas condiciones muy especiales, ¿sí? Ese es un caso de sublimación, por ejemplo, ¿ok? ¿Dudas? No, ninguna. Bárbaro. Bueno, habíamos dicho que la vaporización existían dos tipos, ¿no? Bien, casos de vaporización. ¿Quién me da dos ejemplos distintos? No puede ser lo mismo. Agua, Agua como. agua, por ejemplo, cuando estás cocinando y la hervís. Bueno, bien, se hierve el agua, perfecto. Y otro caso donde se vaporice el agua y que no sea hirviéndola en una pava o en una olla. Eh, ¿Ustedes secan la ropa poniéndola al fuego a 100 grados Celsius? ¿No? Al no, sol. el sol. Bueno, bien, pero el sol no llega a 100 grados Celsius la ropa, ¿no? Porque si no se te quemaría, ¿verdad? Sí, Bien, pero se seca de todas formas, o sea, el agua desaparece de alguna forma, ¿o no? sí, se seca así, tipo. Bien, es decir, el agua se vaporizó, pero no se vaporizó llevándola a 100 grados Celsius, ¿sí? Igual que el piso. Ustedes, si limpian el piso, el agua que está sobre la superficie del piso, no la llevan a 100 grados Celsius para que bulla y ven cómo se vaporiza. Sin embargo, en algún momento se seca, es decir, el agua se convirtió en vapor y desaparece. O sea, desaparece para nosotros, ¿no? Porque no la estamos viendo, no la sentimos, pero me refiero a que se convierte en gas de todas formas, ¿sí? ¿O Sí, no? sí, sí. Bien, eso es porque existen justamente dos formas de vaporización, ¿sí? La que nosotros generalmente decimos primera es la ebullición, ¿sí? Donde nosotros llevamos al punto de ebullición a toda una masa de líquido, ¿sí? La ebullición es la vaporización de toda justamente la masa o todo el volumen del líquido, ¿sí? A una cierta temperatura y presión.
¿ok? Por ejemplo, para el agua será 100 grados Celsius a una atmósfera. No va a ser siempre en realidad a 100 grados Celsius, depende de la presión también, ¿sí? De hecho, si ustedes en algún momento van y comen algo en el norte argentino, la tenía con el norte, pero bueno, en el norte o en la montaña en general, si se encuentran a mucha altura, ¿sí? A mayor altura hay más o menos presión. Menos presión atmosférica, ¿sí? Ahora vemos qué es la presión atmosférica igual. Pero a mayor altura hay menor presión. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua no va a ser la misma que al nivel del mar, ¿sí? Porque depende de las dos cosas, depende de la temperatura y de la presión, ¿sí? Entonces, las comidas van a tener en general sabores distintos porque se están en realidad cocinando a temperaturas diferentes, ¿sí? Tienen distintos tipos de cocciones porque se encuentran a distintas temperaturas y a distintas presiones, ¿sí? Menor presión, mayor temperatura. A mayor presión, menor temperatura se necesita, ¿ok? El agua hierve a 100 grados Celsius, sí, pero a una atmósfera de presión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Por eso las ollas a presión también cocinan distinto que otros tipos de elementos, ¿ok? Tienen que ver justamente con esto, con controles de temperaturas y presiones, ¿sí? Bien. Bueno, eso sería la ebullición, ¿sí? El punto de ebullición normal es justamente el que es a una presión de una atmósfera. Bien, y después está la evaporación, ¿sí? Que no es lo mismo que vaporización, es un tipo de vaporización, ¿sí? Que sucede únicamente en la superficie del líquido. A cualquier temperatura. Y esto no tiene que ver justamente con la temperatura o la presión a la cual se encuentre el líquido, sino que simplemente los que están acá arriba, digamos, que no están interactuando con nada más, ¿sí? La superficie del líquido, estas partículas se encuentran en movimiento constante, ¿sí? Y puede ser que en algún momento, sí, también debido un poco a la presión, ¿sí? Esta partícula se suelte, ¿sí? Pero no porque le agregamos más movimiento, sino que con su propio movimiento, al estar en la superficie y interactuar con pocas relativamente partículas, ¿sí? Se suelta y se nos escapa, ¿sí? Se escapa como cualquier otra de las partículas de los gases. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, esa es la diferencia entonces entre ebullición y evaporación, ¿sí? Vamos a poner igual acá a lo que es el punto de ebullición y el punto de fusión. Entonces, punto de ebullición es la temperatura a la que, ¿qué? Que el agua. El punto de ebullición es una temperatura y presión específica en donde toda la masa se vaporiza, ¿sería? ¿O se evapora? Toda la masa de un líquido pasa a estado gaseoso, ¿sí? Bien, muy bien, está igual muy bien lo que dijiste. Es la temperatura a una cierta presión a la que la masa, digamos, sí, la masa de un cuerpo, de un líquido, pasa a estado gaseoso, ¿sí? Bien. ¿Y el punto de fusión?
esta va a ser normal si la presión es ¿cuánto? Una atmósfera. ¿Sí? Bien, punto de fusión. ¿Qué era el punto de fusión? Es un punto en el cual tenés una temperatura y una cierta presión donde se pasa estado sólido, de estado sólido a líquido, ¿era? El punto de fusión de estado sólido a líquido. Perfecto. Entonces, es la temperatura a una cierta presión, ¿sí? A la que la masa de un sólido pasa a estado líquido. ¿Sí? Y se dirá punto de fusión normal si esa presión es la de una atmósfera. ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Bárbaro. Bueno, vamos a ver lo que sería entonces la presión, ¿sí? Porque hasta ahora estuvimos hablando de presión, pero no la definimos, ¿sí? Bien. La presión es definida inicialmente como la relación que existe entre una fuerza y el área en la cual se está aplicando esa fuerza, ¿sí? Una fuerza distribuida sobre un área, básicamente, ¿sí? Entonces, presión sería igual a fuerza dividido un área, ¿sí? Si nosotros utilizamos esto, la presión estaría medida en newtons sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es Pascal, ¿sí? Bien. Ahora, la presión atmosférica, en cambio, es la presión que realiza una columna de aire, ¿sí? Sobre una superficie de 1 metro cuadrado a la altura del mar, ¿sí? Es decir, lo que sería la altura del océano, ¿sí? A una temperatura de, creo que era 20 grados Celsius, 20, no, perdón, 0 grados Celsius, ¿sí? En esas condiciones, eso sería la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera, ¿sí? Bien, esa una atmósfera va a ser igual a 101.300 pascales, ¿sí? Existen distintas unidades para medir a la presión, ¿sí? Está la atmosférica, ¿sí? O las atmósferas, mejor dicho, los pascales, están los milímetros de mercurio, existen los torricelli, ¿sí? Vamos a ver de dónde sale también lo de milímetros de mercurio, ¿ok? Presión atmosférica entonces es la presión ejercida por una columna de aire en una o sobre una superficie de 1 metro cuadrado a nivel del mar y a 0 grados Celsius, ¿sí? Eso va a ser una atmósfera, ¿sí? Ahora, esta atmósfera dijimos que era igual a 101.300 pascales, ¿sí? Esto se pudo hacer con, bueno, un experimento donde medían básicamente qué fuerza debía hacerse sobre esta superficie de metros cuadrados para pasarlo a Pascal, para que la presión sea la misma que la presión atmosférica, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es Torricelli y milímetros de mercurio, en realidad justamente viene por un físico llamado Torricelli,
de hace mucho tiempo, que se le ocurrió la idea de que nosotros podíamos estar sumergidos en algo así como un mar de aire, como los peces se encontraban en un mar de agua, ¿sí? En lugar de que sea un líquido, pensó en justamente la existencia de gases, ¿sí? Que estemos rodeados de ello y que ello entonces genere algunas presiones alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, para demostrar esto, pensó que si obviamente había una columna de aire arriba nuestro, ¿sí? Esa columna de aire arriba de una montaña debería ser más pequeña, ¿o no? Sí. Sí. Bien, entonces, inventó un aparatito muy sencillo, que es básicamente un recipiente que tiene mercurio. En ese momento no se sabía que el mercurio era tóxico, súper venenoso, como lo sabemos ahora, y no se maneja mercurio con las manos ni nada por el estilo. Pero bueno, era un recipiente con mercurio. El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Es, creo que el único metal líquido a temperatura ambiente que existe, ¿sí? Todo el resto se encuentran en estados sólidos, ¿sí? Y lo que hizo fue poner un tubo por acá, ¿sí? Por el cual podía entrar eh, el mercurio, ¿sí? Y este tubo estaba milimetrado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Como la atmósfera, los gases, están generando una cierta presión por acá, el líquido no va a tener otra opción que meterse por el tubo. Entonces, va a subir hasta una cierta altura, ¿sí? Una cierta medida, ¿ok? Ahora, si esto nosotros lo ponemos en la montaña, esa medida baja, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente hay menos presión, entonces esto en lugar de llegar hasta allá arriba, llega hasta, no sé, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, obviamente él no se subió a la montaña, lo mandó a uno de sus discípulos a subirse a la montaña y que midiera cuánto era la presión acá arriba, ¿sí? Con esto que se llama barómetro, ¿ok? Bien, entonces resulta que a nivel del océano, ¿sí? Si acá está el mar, ¿ok? A nivel del mar, la medida daba 780 era, ¿no? Sí, 780 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces una atmósfera sería igual a 780 milímetros de mercurio. Mercurio sería Hg, ¿ok? También se lo llama Torricelli, Tor, ¿ok? Todos estos son iguales entre ellos, ¿sí? ¿Dudas? No. No. Bárbaro. Bueno, em, 780, no, eran 760. Perdón, me equivoqué acá. Son 760 milímetros de mercurio. Ahora sí. Bien, bueno, vamos a practicar primero el pasaje de presiones de atmósferas a pascales y a milímetros de mercurio o a torricelis, ¿sí? Después, cuando veamos gases, eso tiene que estar reentendido, ¿sí? Bien, ¿cómo pasar de uno a otro? Van a ser regla de tres simples. ¿Todos saben hacer reglas de tres simples? Sí. Mateo y Tizi. Sí. No, me Ok. parece. Bueno, para la regla de tres simples, ustedes van a poner la relación que existe inicialmente entre dos cosas, ¿sí? Esta la van a utilizar en todo lo que es química, básicamente. O sea, en química la vamos a utilizar un montón, regla de tres simples. Así que, em, si hay alguna parte que se les dificulta, la practican, ¿ok? Bien, primero van a poner entonces la relación que existe entre
las dos cosas que quieren medir, ¿sí? Por ejemplo, atmósferas con respecto a milímetros de mercurio o pascales. Bueno, en este caso yo estoy poniendo ya pascales, ¿sí? Bien, si yo lo quiero pasar entonces de atmósferas a pascales, perdón, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber cuántos pascales son 2,5 atmósferas, ¿sí? Bueno, voy a poner las atmósferas debajo de atmósferas, ¿sí? Las cosas que son iguales siempre en la misma columna, ¿ok? Entonces, si acá tengo atmósferas, acá voy a tener a los pascales, ¿sí? Bien, entonces, ¿la relación cuál es? 1 a 101.300, ¿sí? Lo que yo quiero saber son los 2,5 atmósferas, ¿cuántos pascales son? Entonces hacemos, la regla de tres simples es básicamente un rulito, ¿sí? Siempre empezamos desde el que está solo. Puede ser así o puede ser así, como ustedes quieran, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, pero empiezan desde el que está solo. Y primero se hace una multiplicación y después una división. Entonces esto va a ser 2,5 atmósferas por 101.300 pascales dividido una atmósfera. ¿Sí? Fíjense que si yo hubiese hecho 101.300 por 2,5 dividido 1, me hubiese dado lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo donde empiezan el rulito. Pueden hacer el rulito y nada más. ¿Ok? Para ver que ustedes lo hicieron bien, fíjense que atmósfera con atmósfera se les tiene que cancelar. ¿Sí? Y nos queda en pascales. Bueno, ¿cuántos son 2,5 atmósferas en pascales? ¿Alguien que me haga la cuenta? Bueno, son 253.250 pascales. ¿Ok? ¿Dudas? No, No. Bien. Bueno, ¿alguien se acuerda de la clase pasada que era un hectómetro con respecto a los metros? ¿Cuántos metros era un hectómetro? sí. ¿Cuántos eran? Un hectómetro tengo entendido que era 0,01 metro, ¿puede ser? Un hectómetro, no, es para el otro lado. Viene el hectómetro, Ah, ok. decámetro, metro. Metro. ¿Cuánto? Son 100 metros, ¿sí? Un hectómetro son 100 metros, ¿ok? Bien, entonces un hectopascal, ¿cuántos pascales van a ser? 100. 100, ¿sí? Entonces, 101.300 pascales, ¿cuántos hectopascales van a ser? Pará. Sería 1.013, ¿sí? Se le salen los últimos dos, o sea, le cancelan los últimos dos ceros, ¿sí? Hectopascales, ¿sí? Este tipo de medida se utiliza un montón, ¿sí? Los pascales en general no se miden en pascales, sino en hectopascales, ¿sí? Que son cada 100 pascales, ¿ok? Bien, bueno, tengan en cuenta eso también, ¿sí? Si van a hacer la relación entre milímetros de mercurio y pascales, no es necesario que pasen por la atmósfera, ¿sí? Saben que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera y que una atmósfera son 101.300 pascales, ¿sí? Así que pueden hacer directamente esta relación, ¿ok? ¿Dudas? No, No. No. Bárbaro, excelente. Bueno, voy a ponerles acá entonces un pequeño ejercicio, realizar
los siguientes pasajes de unidades. Vamos a poner 3 atmósfera a Thor. Denme un segundo. Ya lo puse, así que vamos a pasar a Metro por Mercurio. Bien. Bueno, empiecen con esto. Cualquier cosa que necesitan, me preguntan. ¿Ok? ¿Dudas? No. Excelente. Bueno, me dicen cualquier cosa, ¿sí? Corregimos en un ratito. Ok. Bien. Profe, ¿podría subir un segundo la pizarra? Quería subir la pizarra Sí, hasta ahí, acá. un poquito más abajo. Ahí, Acá. Bien. sí, quiero ver eso. Podés sacarle si querés Sí, una foto o copiártelo, no hay problema. ahí está. Gracias. No hay problema.
Bueno, ¿cómo van? Me falta el último y termino. Bien, ¿el resto? Yo ya terminé recién. Bueno. No, yo estoy viendo cómo es la regla de los tres simples en YouTube. Ay, pero decime y te explico de vuelta. No tengo ningún problema. ¿Sí? A ver, ¿querés que hagamos algunos puntos como para que puedas hacer el resto? Dale, por favor. Bien. Bueno, vamos a hacer el A, ¿sí? Hay que pasarlo de 3 atmósferas a Torricelli. Entonces, nos fijamos cuál es la relación entre atmósfera y Torricelli. ¿Sí? Todas estas cosas dijimos que eran iguales, ¿ok? Entre ellas. Entonces, una atmósfera serían 760 torr, ¿sí? Bien, venimos acá y escribimos. Una atmósfera son 760 torr, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos 3 atmósferas. Los vamos a colocar siempre debajo de la unidad que sea igual, ¿sí? Y a este le vamos a poner X. Entonces, hacemos el rulito, ¿sí? 3 por 760 dividido 1. ¿Se entendió? Es 3 Sí, atmósferas por 760 torr dividido una atmósfera, ¿sí? Eso es X. ¿Sí? Entonces atmósfera con atmósfera se me cancelan. ¿Cuánto me queda? 2280. ¿Cuánto? 2280. Ok, 2280 torr. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, Pero ese es el poner A. Ujú. en el segundo, va, ese igual lo había hecho sin eso, tipo yo multipliqué 760 por 3. ¿Está bien? En el, En el ¿cuál? primero. En el primero, sí. Sí, es 760 por 3 dividido uno, así que está bien. Pero el segundo, por ejemplo, ¿cómo sería? 2100 hectopascales. Bueno, nos fijamos. ¿Cuántos hectopascales sería una atmósfera? Nosotros sabemos que 1003 hectopascales son 101.300 pascales y eso es una atmósfera, ¿se ve? Sí, Bien, entonces, una atmósfera, vamos a ponerlo así, son 1013 hectopascales. Y yo ahora tengo 2100 hectopascales. Siempre pones las unidades debajo de las mismas unidades, ¿sí? Y acá le vamos a poner X porque no sabemos cuánto es. Y hacemos el rulito, ¿sí? Me queda entonces 2100 hectopascales por quién? por la atmósfera. Por una atmósfera dividido Dividido seguís 1100, el digo, 1000, 1000, 1013, ¿sí? Hectopascales, ¿ok? Es este por este dividido este. Y te queda acá. ¿Se entiende? Siempre es el sí, primero sí. por, después dividido, ¿sí? Entonces hectopascales con hectopascales se cancelan. ¿Cuánto me da? Dos coma cero siete. Está perfecto. 2,07 atmósferas, ¿sí? Y ese es el resultado. ¿Dudas? No, ahí entendí, gracias. No hay problema. Si necesitas que vuelva a subir para que te fijes cuáles son las relaciones, avísame. Si no, te las puedo poner también acá al costado. No, no, ya la anoté, gracias. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, en un ratito terminamos de corregir. Este y este ya está.
¿Cómo van? Terminé. Bien, ¿el resto? Yo también ya Ok, terminé. ok. Bien, Mateo. No, yo estoy haciendo, pero si quieren ir corrigiendo, también me serviría un poco. Dale. Bueno, vamos a hacer el C, ¿sí? Va de milímetros de mercurio a pascales. Entonces nos fijamos la relación entre milímetros de mercurio y pascales. Como 760 era igual a una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, y eso era igual a 101.300 pascales, vamos a hacer 760 milímetros de mercurio son 101.300 pascales. Entonces teníamos que pasarlo de 1900 a pascales. Bien, 1900 milímetros de mercurio a pascales. ¿Sí? La flechita. Nos queda 1900 milímetros de mercurio por 101.300 pascales dividido 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que se cancelan entre ellos. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 253.250 pascales. Me tocó lo mismo, sí. Bárbaro. ¿Dudas? No, Excelente. Vamos a ponerlo mejor acá. Bien, este era el C. Vamos al D. El D nos pasa de torr a hectopascales, ¿sí? Nosotros tenemos que 760 torr eran lo mismo que una atmósfera, y una atmósfera eran 1013 hectopascales, ¿sí? Así que lo vamos a poner acá. 1013 hectopascales, ¿sí? Y teníamos, ¿cuánto? 2660 torr. sí. Bien, hacemos entonces regla de tres simples, ¿sí? 2660 torr por 1013 hectopascales dividido 760 torr. Se cancelan estos dos y esto nos queda igual a ¿cuánto? A mí me dio 3.546 y lo redondeo. 46. Ok. Ah, yo puse 45,5. ¿Es lo mismo? 45, ah, sí, o sea, tenés 46, le pusiste 45,5, está bien. Porque les da 2660 dividido 760, 3,5, está bien. Por 1013. Les da 3545,5, está perfecto. Hectopascales. Bárbaro. ¿Dudas? No, Genial. Bueno, ese era el D. Vamos con el E. Voy a copiar directamente, así no lo estoy subiendo y bajando constantemente. Ahí está. Bien. Había que pasarlo de hectopascales a milímetros de mercurio. Entonces, 760 milímetros de mercurio son 1013 hectopascales. ¿Sí? Ahora yo tengo 506,5 hectopascales. ¿Sí? Entonces se pone de este lado. ¿Ok? Abajo de los pascales. Bien. Y esta queda así. Siempre empezamos desde el que está solito. ¿Sí? Pueden empezar si quieren así o pueden empezar así. Da lo mismo. ¿Ok? Bien. Lo importante es hacer el rulito. Entonces queda 506,5 hectopascales por 760 milímetros de mercurio dividido 1013 hectopascales. Bien, ¿cuánto les da esto? 380 milímetros de mercurio. 380 milímetros de mercurio. ¿Les dio igual? Sí.
¿Dudas? No, Bien. Mateo, No, yo no. ¿no? Bien. Vamos con el F. Ahora tenemos de Pascal a atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pascales serán una atmósfera? 101.300. 100.300. 101.300 pascales, ¿sí? Y tenemos 759.750 pascales. Entonces, ¿eso cuántas atmósferas serán? 7,5 atmósferas. Ok. ¿Cómo queda la cuenta? 7,5 atmósferas. Sí, pero ¿cómo era la cuenta, Ok, perdón. digamos? 759.750 por una atmósfera dividido 101.300 pascales. Ahora sí. Yo 100.000. directamente dividí. Está bien, o sea, porque tenías que multiplicar por uno nada más, ¿sí? Pero queda por una atmósfera, entonces ahora te quedan atmósferas. Me dijiste que era 7,5. 5. Sí, a mí me dio lo mismo. Bárbaro. ¿Dudas? No. Bien. Vamos con el siguiente. Atmósferas con hectopascales. ¿Cuál es la relación de atmósferas con hectopascales? Una atmósfera es igual a 1013 hectopascales. Perfecto. ¿Y dónde pongo el 1,75? Abajo de donde Abajo pusiste de la una atmósfera. Muy bien. 1,75 atmósfera. Bien, ¿y cómo queda la cuenta? La cuenta. 1772,75 La kilopascal. cuenta. Ah, La cuenta, no el resultado. 1700, 1777, La 200. cuenta. ¿Te lo estoy diciendo? No, no hay No, ningún 1700 No, porque yo lo hice, por yo lo hice acá. en dos partes, yo lo hice en dos partes, por eso. Ok. 1,75 por 1013 Ahora sí. 1013 hectopascales dividido 1. dividido una atmósfera. Ahora sí, dame el resultado. ¿Es 1713 dijeron? No, 1700. 72,75 72,75. ¿Qué cosa? kilopascales. Hectopascales. ¿Sí? ¿El Sí, resto? sí, ¿Está bien? sí. Ok. Bien, ese era el G. Vamos al último. Relación entre hectopascales y Torricelli. 1013 hectopascales es igual a 760. Perfecto. Thor. Y tengo 15.195 hectopascales. bien, ¿cómo queda la cuenta? 15.195 por 760 dividido 1013. Bien. Por 760 Thor dividido 1013 hectopascales. Bien, ¿y qué resultado nos da? 11.400 Thor. Sí, eso. 11.400 Thor. Bien, ¿dudas? No. Bárbaro. Bueno, ese era el ejercicio, ¿sí? ¿Dudas con respecto a pasaje de unidades, lo que estuvimos viendo hoy de la presión, las propiedades, los estados de agregación? Yo no. 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 ¿No? Bárbaro. Bueno, vamos a ver un último tema, ¿sí? Que cierra la primera parte, digamos, de lo que sería la primera unidad, ¿sí? De la materia, que es la composición de sistemas materiales, ¿sí?
nosotros estuvimos viendo entonces sistemas materiales hasta ahora, ¿no? Y vimos que existían sistemas homogéneos o heterogéneos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la relación que existe entre los componentes de un sistema material, ¿sí? Un sistema material en su totalidad va a ser el 100%. Nosotros nos vamos a estar midiendo la masa de esos sistemas, ¿sí? Entonces, la masa total del sistema es el 100% y es igual a la masa de todos sus componentes, porque la masa no desaparece, ¿sí? Se transforma, la materia se transforma de un estado a otro, de un tipo de sustancia a otra, pero no desaparece ni aparece de la nada, ¿ok? Por lo que nosotros, todo lo que pusimos al principio es todo lo que vamos a obtener, ¿sí? Si nosotros pusimos a reaccionar en total, no sé, 20 gramos de reactivos, vamos a obtener 20 gramos de productos, ¿sí? En este caso no hay reacción química, es solamente una mezcla, ¿sí? Entre cosas que podrían ser mezclas homogéneas o heterogéneas, ¿sí? No importa porque es un sistema material y nada más, ¿ok? Bien, pero se mide justamente por las masas. Y lo que vamos a estar hablando en composición de materiales, o sea, composición del sistema, ¿sí? Serían los porcentajes que representan cada uno de los materiales en el total del sistema. Bien, entonces, si yo tengo un sistema, voy a hablar de los porcentajes de cada uno de los materiales que componen el sistema. Todos esos porcentajes deben sumar siempre 100%. ¿Ok? Vamos a ponerla así. Porcentajes de cada material que compone al sistema. Suman 100%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calculan? Bueno, dijimos que el 100% era la masa total del sistema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer reglas de tres simples de vuelta. ¿Sí? Masa total es el 100%. ¿Sí? Entonces, la masa de algún componente 1, ¿sí? Va a ser un X%, ¿sí? En general, nosotros lo vamos a poder calcular de la siguiente forma. Este X% va a ser la masa del componente 1, ¿sí? Por 100 dividido la masa total, ¿sí? Que es simplemente hacer esta regla de tres simples, ¿ok? Pero escrita, ¿se entiende? Sí, Bien, entonces, si por ejemplo yo tengo un sistema que tiene, vamos a poner acá, sistema, tiene 6,6 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? 13,2 gramos de cloruro de potasio y 0,2 gramos de carbonato de magnesio. Bueno, sería así. Carbonato, CO3, ¿sí? Magnesio, CMN, no más, MG. Bien, bueno, y yo tengo en total, y quiero saber cuál es la composición de este sistema, ¿sí? A ver, dame un segundo, no estaba bien antes, esta era MG, perdón. Hay veces que me confundo el magnesio con el manganeso, que no les pase, por favor. Em, Bien, quiero saber entonces cuál es la composición de este sistema, ¿sí? Es decir, qué porcentajes representa cada uno, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito saber es la masa total. ¿Cómo calculo la masa total del sistema? Primero te aseguras que las unidades sean todas iguales y luego las sumas. Bien, acá está todo en gramos, así que sumamos, ¿no? Son 6,6 gramos de el cloruro de sodio
más los 13,2 gramos del cloruro de potasio, más los 0,2 gramos del carbonato de magnesio, ¿sí? ¿Qué masa tengo en total? Eh, 20 gramos. 20 gramos, perfecto, ¿sí? Entonces, si ahora yo quiero saber qué porcentaje tengo de cloruro de sodio, ¿sí? Sería el porcentaje de cloruro de sodio, ¿ok? Bien, ¿cómo lo tendría que relacionar? ¿Puedo hacer la regla de tres simples o puedo hacer la cuenta? ¿Qué prefieran? La cuenta. La ¿La cuenta. cuenta? Bien, entonces sería la masa de cloruro de sodio, ¿sí? Por 100 dividido, o si directamente pueden hacer masa dividido masa y después le ponen el por cien. Este por cien es lo que hace que sea un porcentaje, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que el porcentaje de cloruro de sodio serían 6,6 gramos dividido 20 gramos por 100. ¿Ven que gramos con gramos se desaparece y me queda en porcentaje entonces? Bien, ¿cuánto me da esto? 6,6 dividido 20 por 100. 33. 33%. 33%. ¿Sí? Fíjense que siempre la masa total tiene que ser más grande que la masa de la sustancia que ustedes están poniendo. ¿Sí? Y esto, entonces el porcentaje siempre les tiene que dar más chico que 100. Después cuando suman les tiene que dar 100. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces sería 33%. Lo que van a hacer es de tarea, ¿sí? Averiguar cuáles son los porcentajes en este sistema, ¿sí? De cloruro de potasio y de carbonato de magnesio, siguiendo este ejemplo, ¿sí? Calcular el porcentaje de cloruro de potasio y de carbonato de magnesio en el sistema dado. ¿Sí? Y como un punto 2, van a calcular las masas de cada componente en medio kilo, vamos a ponerlo así, medio kilogramo de, eh, del sistema. Que en realidad esto, ¿saben qué es? Esto es sal dietética, ¿sí? Está compuesta por esas cosas. Es sal baja en sodio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿se entendió? Sí. Bárbaro. Bueno, les quedará eso de tarea para mañana, ¿sí? Mañana lo terminamos de ver y podemos hacer algún otro ejercicio que sea de composición de sistemas, ¿sí? Dale. Sí. No. Bárbaro. Bueno, mañana también vamos a empezar con ya lo que serían átomos, ¿sí? Bueno. Bueno. Bárbaro.